Hoy es de nuevo tema sin contexto porque pues, nos podemos ir a cualquier tema como la vez pasada y creo que es buena idea, creo que es buena idea. De hecho, la vez pasada salió bastante bien porque fue muy improvisado, la verdad. O sea, teníamos una idea, es así, la anterior, de la humildad, pero ni siquiera empezamos con eso, o sea, empezamos con otra cosa y de ahí nos fuimos a la parte de la humildad, así que creo que salió bastante bien. En esta ocasión, de nuevo sin contexto, porque vamos a salir a partir de alguno de los temas que medio platicamos hace un rato y con la noticia de que pues ya estamos subiendo o ya están subiendo los capítulos a Spotify. Próximamente ya les daré el link, ya les daremos todo, porque pues estoy trabajando en un como loguito similar al que ya teníamos, pero es que como el formato es como cuadrado, no coincide con el Mm. rectangular de YouTube, entonces fue así como, tengo que volverlo a hacer. Y pues ya, ni modo, no pasa nada, se hace y pues ya una vez que quede el logo y que quede eso, se subirán todos a Spotify para que puedan escucharlos por ahí. También los van a poder ver en YouTube y también van a estar en televisión, Canal 7, ¿no es cierto? Ahí si Wow, no, lo lograste. ¿te imaginas? Aún no. Aún no. No, no, no se los saltaré. Me tendrían que pagar ellos muchísimo dinero para que yo se los... Sí, o sea, sí, 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 ya parece que se lo va a dar hasta casi. Es demasiada información. Y bueno, pues, ¿por dónde quieren empezar? ¿Con cuál les gustaría empezar? El que quieran ustedes. Estábamos lo de los influencers en Japón, hablábamos de el caso de Jerimois y sus tonteras en live, eh, sus salvajadas, por no decir otra cosa. ¿Qué más? Salvajadas. ¿Qué más había por ahí? Em, La desinformación, La eh, desinformación. no me acuerdo por qué el, la desinformación, pero sí. porque va en contexto a lo contrario de la demasiada información, como el cuate que liqueó documentos. Sí, los mm, documentos de mm, Estados Unidos. Ah, sí, es Ok, cierto, por los supuesto. documentos de Estados Unidos. Eh, no sé, que creo que era... explotó un cohete, al El parecer. cohete, sí. Empezamos con el Chale. cohete porque ahí tengo Va. algo que decir. Resulta que hace, ¿qué fue? ¿3 días? ¿Cuándo Sí, fue? Sí, 3 días. Hace 3 días Elon Musk, Creo que sí. si me equivoco en algo, díganme, porque no me acuerdo de todo, pero según yo, Elon Musk lanzó un cohete, cohete, no un cohete, no se puso cohete, un cohete. Y este cohete pues iba sin tripulación, era una nave no tripulada y realmente el objetivo no sé, ¿alguien de ustedes sabe por qué? ¿Era para investigación? ¿Para qué era? iba a la luna, No eso estoy sí seguro. sabía. El destino era la luna, ok, entonces sí, probablemente el Era objetivo de una era, serie de misiones, ¿no? ajá, Era de Ajá. una serie de misiones con el objetivo de volver a la luna, creo. Ya me acordé. Tengo ok, vagos recuerdos de eso. vale. Y entonces, cuando hablo con mi hermano me dice, oye, resulta que Elon Musk va a lanzar un cohete. Esto yo ya lo sabía, pero, o sea, Sí, tenía que ser Elon cuando me Musk. lo dijo yo ya no me acordaba. Y me dice, va a lanzar un cohete y le digo, ¿cuánto a que explota? Y ya, o sea, nada más dije eso, nada más dije eso, yo lo dije nada más por Casual. decir, o sea, ajá, no había una razón, no es que me haya venido una imagen a la mente, no. Y bueno, ya, no, Predicción, bola de pasó, cristal, no te pero ahí les hagas. va lo peor. El día que fue, yo no supe que había sido, o sea, hagan de cuenta que fue el lanzamiento y como a la media hora de que fue el lanzamiento, mi hermano me dice, ya lanzaron el cohete y le digo, y explotó. Y me dice, ¿cómo sabes? Y le digo, no, pues no sabía. Digo, Wow. pero lo primero que me vino a la mente fue explotó. Y sí, Explotó. en Explotó. efecto, a los 2 minutos de haberse lanzado o algo así, si no me falla la memoria, sí, explotó y valió chorizo.
Afortunadamente no hubo heridos, muertos, nada, porque pues como les dije, iba sin tripulación. Lo único malo es que no tengo mi planta de chicharros mágicos. No, lo único malo, o bueno, lo único malo fue que explotó, pero lo bueno es que ya con eso es un avance, por así decirlo, de esta empresa para que en una siguiente ocasión pues ya sepan que pues las fallas, ¿no? Evitar fallas en alguna otra. Y imagínense, ya cuando vaya con tripulación, esperemos que no Sí, explote a medio camino. Y justamente, creo que esta era la primera parte o la segunda parte de la misión, ya no me acuerdo, creo que porque era ya la segunda, ¿no? siguiente creo que ya debe de ser exactamente, creo que sí, es que sí, igual, alguna vez sí me enteré de esto y justamente como que ya mi memoria Sí, yo me no, acuerdo que hace un año, como dos que no años quiso hubo algo agregar esa así, ¿no? información. Ajá, exactamente, tienes razón. Y entonces, según yo, la última parte de la misión sí era tripulada para volver, no manches, desde el 69. Está cañón. Asu. Hace poquito, ayer. Sí, o sea, 31 más 23, 54 Sí, años. 54, nada, nada. O sea, nada más la vida creo Ujú. que casi de mi papá. Y bueno, de aquí podemos irnos a la parte de Estados Unidos y su fallo con la información. Que bueno, esto no es nuevo. Al final de cuentas siempre se les filtra información de uno u otro lugar. El problema siempre ha sido que obviamente por la tecnología o escasa tecnología de antes, cuando alguien llegaba con un chisme de Estados Unidos lo podía cubrir fácilmente. Te mandaba a otra noticia o algo más que pasara, o te decía que era información falsa y era más fácil que la gente lo creyera y que dijera, no, pues sí, no, a lo mejor sí, sí es falsa y es difícil que... Pero ahorita con tanta tecnología, con tanta información que hay alrededor del mundo, es un poquito más sencillo que se filtren cosas. Pero nadie se imaginaba que se iba a filtrar pues Otra mucha vez. documentación, muchos documentos importantes para Estados Unidos. Y lo peor no fue eso. O sea, lo peor tengo entendido que fue la persona quien lo filtró y cómo se filtró. Porque no se filtró, hagan de cuenta, en televisión o nada más en No. internet, en YouTube, que alguien sacó un video estilo los de las máscaras, que no, ahorita no me acuerdo cómo se llaman. em, los hackers estos, ¿cómo se llaman? ¿Alguien se acuerda? De las máscaras. Lo de las máscaras de V de Vendetta, ¿no? Fishcat. Ándale, ¿cómo? No, Ah, yo decía estaba, Sí, no, estaba pensando en otro programa. El que dice Charlie, los de de la máscara Es de que ya Verde no me Vendetta. acuerdo cómo se llaman esos sujetos, pero sí, que tienen la Bueno, máscara de Anonymous. Vendetta, ¿no? Anonymous, exactamente, Anonymous. Anonymous, Claro, eso. que filtraban información. No, no, nadie de ellos, o sea, fue alguien que simplemente no tenía nada que hacer y dijo, ¿qué voy a hacer? Voy a filtrar documentación importante. Y dijo, ¿dónde lo voy a filtrar? ¿En YouTube? ¿En Facebook? No, lo voy a filtrar por En Discord. Y lo Minecraft. peor, no fue Sí, nada más cierto. que en Discord, sino en qué canal, precisamente en uno de Minecraft. Entonces, imagínense Ah, güey. hasta dónde se puede llegar. Tenía que ¿A dónde ser. puede llegar la aburrición? Y yo les decía, y fuera de broma, o sea, si yo también estuviera aburrido, jalaría y metería información que sé, por ejemplo, de influencers, información que sé de amigos, no amigos cercanos, pero amigos que tuve en algún momento, no sé, o sea, lo haría nada más por la risa, si quieren, pero pues no, Pero las vistas no faltaron. las risas no faltan. La risa nos falta. Es que Sí, también tengo entendido que lo estuvo haciendo porque pues casualmente como no como que no fue tan a propósito, ¿no? Sino que pues estoy jugando o hablando con alguien y pues pues digo cosas de mi trabajo, da igual, ¿no? Y también el sujeto trabajaba no me acuerdo qué es parte específica de Estados Unidos, si en qué parte, si era del Pentágono, de algún otro tipo de organización, y tengo entendido que justamente pues platicaba casual con las personas con las que jugaba, ¿no? Ujú. Y así fue como sucedió todo. Sí, Entonces, pues, básicamente, sí, sí, básicamente sí, o un sea, chavo de 21 años, dijo, ujú. quiere presumir de que yo tengo información clasificada que yo solo puedo ver. Dijeron, no te creo, claro que no. Ah, no. y Y pum. empezó a subir las Sí, o cosas. sea, es como si yo dijera, ¿saben qué? Yo sé que fulanito hizo tal y que me dijera, no es cierto. ¿Ah, no? Y entonces mandaría Así, conversaciones, sí, o sea, sí. Ahora, el de estas detalle es, fotos.
no, el tipo de información, porque podríamos decir, a lo mejor Sí, si no afectara a nadie, pues dices, va, pero tengo entendido que tiene que ver con la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? de Entonces, Ucrania, imagínense qué exactamente. información tan delicada que puede provocar muchos problemas. Ya Ujú. no digamos solamente a Estados Unidos, al mismo Rusia, mismo Ucrania, a Corea del Sur, a todos, pues, todos los países involucrados, incluso Canadá. Y ese es el detalle. Ahora, ¿qué pasó con estos sujetos? La verdad es que no se sabe, pero podría ser que, que se desaparezcan. Y, Creo no que sé. todavía sigue la noticia muy fresca para saber qué les va a pasar, O qué les Sí. pero pasó, o eso que sí, ya ya les tienen, pasó y que no o sabemos. que ya les pasó, pero ya lo tienen identificado perfectamente quién es esta persona. Y no solamente Ujú. información de la guerra de Ucrania, también infiltraron que Estados Unidos está espiando en algunos países aliados, Ah, caray. a sus propios países aliados. Claro, Ah, Uno de esos sí, es sí recuerdo Israel. eso. ah, pues. Yo también lo Di. haría Entonces, si fuera ellos. sí le llega a afectar a Estados Unidos porque ¿a poco me estás espiando yo que Sí, soy tu claro. aliado? No, pues, o Por sea, el supuesto. primero que iba a afectar es Estados Unidos porque es su información. Ya de Ujú. ahí, pues a todos los demás países que están involucrados, por ejemplo, en este caso la guerra, pues es información del Pentágono y es información secreta, hasta donde tengo entendido. O sea, no era como que Ujú. cualquiera que estuviera en el Pentágono lo supiera. No es Ah, como que te Pero, doy el horario de la señora del aseo del Pentágono, ¿no? Sino que sí, en sí, o serio sea, te está... la de pero es que limpieza, ¿no? Ah, sí, yo sabía eso, o sea, no. Pero es que también, imagínense, estamos en un contexto de que en Estados Unidos en los últimos días han estado debates con el CEO de TikTok para banear TikTok en Estados Unidos, las redes sociales, Ujú. y viene este golpe de alguien que filtró en Discord información No, y clasificada. ahí les No, tengo bueno, otra. sí. Ahorita que dices eso, me acordé de otra cosa. Se acordarán que hace como una semana, o ajá, aproximadamente, TikTok hizo unos cambios en sus reglas. Ujú. Que en lugar Cierto. de quitar, no, no, al contrario, fue al revés. Ya ahora en sus reglas dice, literalmente vamos a usar toda la información, toda. O sea, dejen los videos, tu cara, todo, o sea, información que mandes, mensaje que mandes, ellos van a tener acceso a eso. Uno podría decir, no pasa nada, Cochinos. pero el detalle está ahí, ajá, los cochinos, porque resulta, yo sé que no lo dijiste con esa intención, pero ahí les va. No. Resulta que hay unos filtros donde no se ve nada. O sea, por ejemplo, hay uno Ah, sí, que te sí, pone sí, un sí, no. contorno de luz estilo LED, donde tú tienes, por ejemplo, ropa, tu cabello, te los marca. Pero, por ejemplo, la Cierto. parte donde está tu piel se pone en negro. Bueno, ese filtro lo están usando ahorita, o sea, desde Ujú. hace como 4 días a la fecha, un montón de Sí, personas, obviamente, pues desnudos. desde Entonces, antes. bueno, desde antes, pero el detalle es, a partir de que se cambiaron las reglas, ahorita lo están usando mucho más y algunos, de hecho, no sabían. Y entonces les pusieron en comentarios de, oye, se está filtrando y eso no es lo peor es que sí lo pueden ver las personas pues, de TikTok y lo pueden utilizar. Ahora, imagínense que TikTok para otra empresa, ya no para TikTok, lo quiere Le utilizar quitan para el filtro. vendérselo. Ajá, no, le quitan el filtro y se lo venden a otra empresa Exactamente. que sí se dedique por ejemplo, a la Ujú. pornografía o algo así pues lo puede hacer. ¿Por qué? Porque está en sus reglas que toda esa información la pueden usar en su beneficio. Entonces, cuidado con eso, porque en una de esas salen en alguna otra Desnudos. red, la red Y descarguen uno naranja, F la y red ustedes lo paguen. OF. ¿Y qué creen? Que ni siquiera les van a pagar. Eso es lo peor, lo más triste del asunto. Entonces, tengan cuidado con los filtros estos de que es que no se ve nada. TikTok puede verlo. Ah, y ojo, que no nada más TikTok, ya también la gente normal puede hacerlo. Hay ya algunas aplicaciones que quitan los filtros. A partir de que se hizo este cambio en las reglas de TikTok, ya hay aplicaciones, así como les quitan las marcas de agua a TikTok, ya hay Claro. programas Creo que voy a bajar videos ahora. que quitan los filtros. A Entonces, Vir.
cuidado con eso, porque, a ver, y lo Pongámoslo buscaron. a prueba. No, o sea, y es que todo porque me enteré, yo tampoco sabía hasta que vi que una persona dijo, eso se quita, quitan, en un programa de edición y explicó todo el proceso, ¿no? Y alguien le pone, ja, 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 Wow. si supieras que ya hay aplicaciones que quitan los filtros. Y yo dije, ¿en serio? O sea, pues yo no pregunté, pero pues yo me pregunté a mí mismo. Dije, ¿mí mismo? ¿En serio? Y entonces alguien le puso abajo, sí. Y dice, a ver cuáles. Y ya que les ponen una lista, no me acuerdo ahorita los nombres, pero como 3, 4 aplicaciones. Dijeron, sí, estas quitan los filtros. Y yo de, hola. Qué bueno, pasa a ver. Entonces, pásenlos. Pásenlos. Rólelos. No, Ruéndenlos ¿cómo? a alguien. No, nada más es para que tengan cuidado, porque la verdad es que pues sí, ya es peligroso. Y digo, más allá de cualquier cosa, pueden aparecer en algunas otras aplicaciones, plataformas sin que sepan y utilizar esa información, pues de manera irregular, ¿no? Y donde ustedes no, pues ni se van a enterar o si se enteran ya va a ser En demasiado, primer lugar. demasiado tarde. Y con eso podemos pasar la parte de mala información, pero no sé, Porque qué quieran tanto la decir buena más por ahí? información, pues es que sí, la información que liqueó es muy peligrosa, Sí, como tan peligrosa como la desinformación, porque todo el mundo también se cree lo que está en internet, o lo así que es. dicen los influencers, como es argentino. ¿Lo de Jerimois? ¿O qué? Ay, Dios mío. Ahí va, el contexto A ver, rapidísimo. ¿de qué? Jerimois ¿Cómo estuvo? siempre dice tonterías, ya lo sabemos. O sea, no es la primera vez y no creo que sea la última, porque ya sabemos que esa señora se la pasa en polémicas. El detalle de estar en polémicas, pues dices, va, ¿no? Que el novio, que si la dejó, que si lo dejó, que si le fue infiel. O sea, eso es una cosa que ya de por sí puede estar muy mal porque das una mala imagen. Pero si Ujú. aparte de eso tú si tú desinformas o tú deja desinformas, tú no sabes de algo y simplemente te dejas llevar por ese algo. Hay muchas cuestiones aquí. Una, que tú te dejes llevar por esas personas. Otra, que estas personas pues sigan dando mala información. Y otra, que estas personas se están haciendo muy ricas, millonarias incluso, a costa de gente que pues se desinforma por no saber exactamente a quién seguir, ¿no? Lo que siempre he dicho, que tengan cuidado con lo que consumen, Consumes. siguen y demás. Ujú. Ujú. Bueno, el punto es que estaba ella en un live y muchos saben aquí que en Facebook se puede monetizar por el contenido. No es Sí. tan fácil monetizar porque pues hay contenido que es sensible y que si copyright y que si muchas cosas. Pero una vez que uno monetiza y que le agarra la onda o que tiene una persona que se dedica a poder monetizar una red, pues es fácil y ayuda mucho a los influencers a adquirir pues una gran cantidad a veces de dinero. Y que depende también de la persona y de qué tan grande sea la fama que tenga, que puede tener más o menos. Pero el detalle es Puede ser que, que sea un bono. o puede ser un bono, ándale. No, Ay, bueno, una cosa madre. es la monetización y otra cosa son los bonos. La Ah, sí, perdón. monetización como Las tal bonificaciones. es como, la monetización como tal es como un agradecimiento a que tu contenido está en esa plataforma porque tiene muchas vistas. Entonces, por Ujú. la cantidad de vistas, la cantidad de tiempo que se quede la persona, pues te ponen anuncios obviamente en estos videos y la gente pues monetiza con esto. Bueno, Facebook en este caso ayuda a promocionar algunas marcas y tú monetizas. Ujú. Y otra, pues las bonificaciones que te dan a veces extra por contenido que tú hagas porque a lo mejor superaste el alcance o las reacciones o tuviste algún desempeño extra o normal y a comparación de otros y entonces te dan una bonificación. El detalle es que Jerimoa está en live y ella dice, creo que me voy a cambiar de divisa. No dice divisa porque obviamente ella ni siquiera debe saber que es una divisa, pero es para Ajá. que ustedes entiendan que es una Wow. divisa, tipo de moneda. Entonces tú vas a cambiar dice, voy a cambiar mi moneda porque aquí en México está bajando, su razonamiento es, como está bajando el peso a comparación del dólar y me pagan en dólares, voy a Mm. cambiar el tipo de moneda y dice,
por una más fuerte. Y después de decir por una más fuerte, menciona puros países latinoamericanos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la mayoría de países latinoamericanos, su moneda con respecto al dólar, pues está de hecho mucho más débil, la mayoría. Algunos ahí se van, algunos a veces están un poquito más fuertes, pero ahorita la mayoría son más bajos que el peso. Entonces, imagínense que, bueno, dice, lo voy a cambiar creo que por el de Venezuela. Entonces, imagínense, el peso venezolano ahorita está muy mal. ¿Qué? Alguien le pone en un comentario, oye, aquí en Argentina, pues, supongo que es una persona de Argentina, cuesta 420 pesos. Argentinos, obviamente. O sea, 420 pesos argentinos es un Evidentemente. dólar. Es un peso. Y entonces, ella dice, pues yo creo que sí, me cambio a Argentina para ganar más. Y yo así de, a ver, ¿Cómo? un dólar sigue siendo un ¿Cómo dólar estuvo la aquí lógica? y en China. O sea, si te dan un Exactamente. dólar, es un dólar. Ahora, ¿el tipo de cambio te va a afectar? Pues de todas maneras te va a afectar, porque aunque te paguen muchos más pesos, cuando tú hagas el cambio, lo vas a hacer primero, lo tienes que hacer a dólares y después lo vas a tener que hacer a pesos mexicanos. Entonces, si de por sí ya perdiste porque es una moneda más débil, vas a perder más por cambiarlo a dólar de nuevo y luego vas a perder más cambiándolo de nuevo a pesos mexicanos, que es la moneda que utilizas, porque hasta donde yo sé, Jerry Moa debe de utilizar pesos mexicanos. No creo que utilice otra moneda y no creo que utilice dólares. Ahora que si me dicen, no, es que yo sí utilizo Todo dólares fuera por PayPal. porque lo pago por PayPal. Ok, PayPal. va, se la compro. Pero entonces, ¿para qué lo cambias a otra moneda si lo vas a utilizar en dólar? Su razonamiento sigue estando mal. Entonces, o te quedas con el dólar. ¿Quieres una moneda más fuerte? Vete por una libra esterlina, vete por el euro, quizá. Y aún Y así, aún o así, sea, Facebook no así. es tonto. Facebook no te va a decir, sí, como cambiaste a libra esterlina, te voy a pagar más. Te va a pagar lo equivalente a ese mismo dólar y te va a exactamente. pagar lo equivalente a esa libra esterlina. Entonces, pues no, O sea, está realmente, mal. o sea, ganarle a las divisas cuando haces tipo de cambio está muy difícil. Y generalmente cuando se puede hacer en espacios de tiempo muy corto. Es Generalmente correcto. el mercado se está haciendo, al mercado justamente cuando alguien se da cuenta de que puedo hacer este cambio de divisa para hacer este cambio de divisa, para hacer este cambio de divisa y ganar, justamente al tú hacer este tipo de estrategias, el mercado se arregla solo. Y entonces, al final, pues tienes un lapso de tiempo muy corto para poder generar ganancias en cambios de divisa. Es Normalmente muy los que difícil. pueden ganar eso pues, son inversores que meten cantidades millonarias en la bolsa Cantidades o que industriales, invierten Ujú. ganas muchísimo. O sea, pedazos de incluso centavo. podría ser una persona que común si quieres, pero es una persona que se dedica a las inversiones, una persona que tiene un gran capital o una gran capacidad económica para mover bastantes Cantidades de cantidades dinero. fuertes de dinero Cantidades, sí, para, pues, precisamente para hacer poder ese tipo generar de... una ganancia a partir de esa Sí, porque imagínate, una diferencia persona mínima. que O me sea, dice, está muy no, pues es difícil. que metí 1,000 pesos en la bolsa. Pues sí, a lo mejor ganas Oh, 100 pesos, 200 pesos en un No, año, pues se dos compra años, millones. que bueno, a lo mejor te sirve a ti para no perder poder económico. Es decir, ¿tiene sentido? Pues sí, pero de todas sí, maneras para ganarle a no la tienes una inflación, en ganancia. teoría. Lo único que logras es que tu dinero siga valiendo lo mismo a un año, a 2 años, que está bien. O sea, si tú no vas a utilizar ese dinero, está bien. Pero solamente en ese rubro. Pero si tú me dices, lo voy a cambiar a una empresa, en una empresa que te paga por dólares, te va a dar lo mismo. Te va a dar exactamente lo mismo. Entonces, hay que tener cuidado con lo que dicen las personas, porque yo creo que tanto la persona que le dijo en Argentina son 420 pesos, como la Ujú. mayoría de gente que le estaba comentando, no, que mejor Venezuela, no, que mejor Colombia, no, que mejor... Esos mismos no saben. O sea, imagínense todas las personas que de por sí no saben y todavía le creen a una persona que está en internet, que está haciendo un live, que no sabe evidentemente, pues se vuelve un núcleo de desinformación, un grupo de desinformación que termina pues afectando a muchas personas. Entonces tengan cuidado con la gente que siguen, la verdad. Yo ahorita estoy haciendo un ¿A quién le experimento. hacen caso? Sí, no, ¿a quién le hacen caso? Estoy haciendo Ay, un experimento déjeme. donde... Ay, perdón, ¿Qué perdón. pasó?
Me acordé de una Ajá. anécdota cuando llevaba clases de economía hace muchos años. Y entonces le pregunté al profesor, ¿cómo sabes que, que en un país sufre hiperinflación, no? O sea, yo quería como algunas pautas para saber matemáticamente cómo un país sufría hiperinflación. Y me Ujú. dijo, la manera más fácil es que, por ejemplo, llegas a Venezuela, le dices a alguien en una gasolinería, por favor me llenas el tanque, y entonces te cobra menos de $1 estadounidense. Y de regreso de cambio, te queda de ver millones y millones y millones de pesos. Y lo peor es que era cierto, o por aquel entonces. Evidentemente sí, $1 equivale a millones de pesos en ese país. Pero pues Esos justamente millones de solo funciona pesos dentro no de la te economía sirven. cerrada. Esos millones de pesos no te sirven para comprar lo mismo que compras aquí. Allá que aquí. Sí, no. Exactamente. Me acuerdo de hecho de un video cuando estaban en la peor, o bueno, no sé ahorita si Venezuela está peor o mejor que en ese entonces, pero creo que fue el Mm. video de hace como 3 años. eh, y la gente salía con una mochila llena de dinero para comprar 3 plátanos. Sí, me acuerdo. Para comprar 3 plátanos. Toda la mochila de dinero Mm. era para comprar 3 plátanos y no les alcanzaba para más. Era como, pues entonces esos miles de pesos que ganas. Y aquí en México pasó lo mismo en su momento también. Sí, Cuando los estaba nuevos la pesos. famosa, ajá, el cambio de los nuevos pesos. Antes Los de nuevos eso, pesos. la gente empezaba a ganar en millones, en miles de pesos, Ujú. pero te alcanzaba para lo mismo. Entonces, lo que hizo el gobierno en ese entonces para no, para facilitar de cierta manera a la gente eso, fue reducir los ceros. Entonces, te reduzco los ceros y vale, pues, lo mismo. O sea, tu peso va a valer en ese entonces lo que a lo mejor 100 pesos y así. Entonces, eh, la Tiene capa... lógica la- con las buenas intenciones que puede salir mal. sí, sí, al final de cuentas, de todas maneras, hay muchos problemas económicos. Ahora, que si nos comparamos con otros países, bueno, estamos mucho mejor, pero pues tampoco Sí. estamos así del todo. ¡Wow! ¡Qué padre! Pero Ujú. bueno, esa medida en ese entonces le ayudó más a la gente que al gobierno realmente. O sea, y digo le ayudó más a la gente porque sí, imagínense ahorita seguiríamos así con muchos cienes o miles, perdón, cientos o Miles, sí, miles de miles de pesos ceros. Ujú. en las bolsas y pues estaría medio difícil intercambiarlo por cosas. Eso es lo que pasaría. Pero pues ya Se está. imprimiría más dinero. Y bueno, esa es otra cosa, ¿eh? A lo mejor ya está fuera, un poquito fuera del contexto, pero algo que me decía mi papá y que yo veía y que pues obviamente yo también estudié sobre eso, fue que Ujú. a él le entristece mucho cuando una persona a la que le compras, por ejemplo, en la calle, ¿no? Que tiene un puestecito de comida, de lo que sea, comida rápida, fruta, verdura, y tú le compras y cuando te da el cambio, te da billetes nuevos y esta persona se emociona y te dice, mire, son nuevos. Y así de, y mi papá pues así de, si supieras que es malo de hecho que haya billetes nuevos, porque el hecho de que se estén imprimiendo billetes nuevos quiere decir que hay inflación. Es un reflejo de la Ujú. inflación. Hay inflación. ¿Qué quiere decir la inflación? Que el peso está perdiendo fuerza. Entonces, tu moneda Que está el poder perdiendo. adquisitivo de tu moneda pues está disminuyendo. Sí, tu dinero Por lo vale Ujú. mismo menos. Hagan que... de cuenta que no es Ujú, lo mismo un peso exactamente. ayer que un peso hoy. Entonces, como el peso, tu moneda de peso que te alcanzaba a lo mejor para un chicle ayer, hoy ya no te alcanza ni para la mitad de ese chicle. Entonces, lo que sucede es que, ¿qué hace el gobierno? Pues imprime más monedas, saca más monedas, imprime más billetes. ¿Para qué? Para que precisamente se permee un poco esta situación. Pero lo único que sucede, ¿qué creen que es? Que de hecho pierde más valor. Justamente al haber más dinero en una misma economía cerrada, digamos, existe más dinero, pero todo sigue valiendo lo mismo. Entonces todo Ujú. el valor de todo lo divides entre más dinero. Sí, exactamente. O sea, Entonces, digamos que pues, si tu el banco, valor, ujú. digamos que tú tienes un banco y Digo, antes se respaldaba vale, con metales, ¿no? ajá, Pero pero digamos que en tu banco tienes 1000 pesos y esos 1000 pesos reflejan toda la economía.
y en circulación hay 1,000 pesos en moneditas. Entonces, esos 1,000 pesos, cada peso va a valer un peso y ya. Pero si de repente hay problemas económicos y imprimes o sacas más monedas en este caso, digamos que sacas otras 1,000 más. Entonces tienes 2,000 monedas, pero tu banco sigue teniendo Dios mío. 1,000 monedas. Es decir, que cada Inflación pesito, del 100%. sí, inflación del 100%. ¿Qué quiere decir? Que cada pesito vale la mitad de lo que valía. Entonces, básicamente es Ujú. eso. Ahora, eso, pues pásenlo a billetes, es lo mismo. Entonces, ahorita imprimen billetes, hay más billetes en circulación y obviamente, pues hay más problemas económicos. Formas de permear esto y que deberían de enseñarles a todos, como lo dije en alguna ocasión, comprar cosas que no estén arriba de su precio, de su costo normal. Dos, vender cosas hacia el extranjero para que se fortalezca y se mueva la moneda hacia otros lados. Y probablemente así como usuario normal o persona, digamos, en una sociedad normal, vender al precio que debas y no al que puedas. ¿A qué voy? Que si, por ejemplo, tú eres revendedor de lápices, que tú compras un lápiz a 1 peso y lo vendes a 1,50, no lo vayas a vender a 4 o 5 pesos, porque lo único que vas a generar es precisamente que haya inflación. La subida de los costos de esos productos. Ujú. Correcto. Y este es un ejemplo sencillo, porque a lo que voy son precios más altos. Por ejemplo, Ujú. la carne, ¿no? Que luego cuesta Ujú. normalmente en un precio 60 pesos y dicen, es que va a subir. Y en el momento que dicen que va a subir, en lugar de subirlo, no sé, a 70, 75, que es el precio que luego establece el gobierno, porque se supone que el gobierno establece un precio máximo cuando suceden estos cambios, la gente lo empieza a vender a 120, 150 y lo peor es que la gente lo compra. O sea, eso es lo peor del Ujú. caso, que aparte de que te lo suben, tú vas y lo compras y los acaparadores van y lo compran todo. ¿Para qué? Para revenderlo y cuando lo revenden, todavía lo revenden más caro. Entonces, todo eso provoca pues esos problemas económicos. La gente no se da Inflación. cuenta, la gente Sí. no lo No. sabe y obviamente por esta razón es que siguen a gente como Jerimoa y a gente Y de acepta los precios, y acepta todo, y acepta, Exacto. y acepta las Y divisas que no Deberíamos de entiende. salir y quemar dinero. Entonces así va a haber menos dinero en circulación. no, de hecho ahorita eso me recordó a los videojuegos. Cuando suben los videojuegos Sí. y una persona Ujú. se llega a quejar y le pone, por ejemplo, en la empresa Nintendo, o sea, yo vi esos comentarios. Dicen, oigan, ¿por qué sus juegos están tan caros aquí en México? Y les ponían. Y uno podría decir, pues sí, que mucha gente le comente para que Nintendo sepa, estaría padre, Ujú. y que a lo mejor metan alguna regulación para eso. Digo, a lo mejor no pueden hacer muchísimo, pero el hecho de poder reducir tantito los costos para que entre a México y entre en un mejor precio, ayudaría muchísimo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el pensamiento de la gente? La gente, hay dos, los que tienen mucho dinero o los que no les importa gastar y dicen, ah, si no tienes dinero, no lo compres. Ya desde ahí estás mal. ¿Por qué? Porque tú estás permitiendo que crezca y que crezca y que crezca. Sí, Ujú. tienes mucho dinero, pero va a llegar un punto en el que ya no vas a poder comprar nada, no nada más videojuegos, no nada más consolas de videojuegos, o sea, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tú provocas que aumente y aumente ese precio. Ujú. Y el otro lado de las personas son los que dicen, no, pues es que son las empresas, que hagan lo que quieran. No, o sea, es lo mismo, es el mismo pensamiento que decía hace rato del de los lápices. O sea, no porque tú revendas lápices quiere decir que te vas a aprovechar de la demás gente y vas a venderlo en 5, 6, 7, 10 pesos. O sea, tienes que tener una conciencia de que si te costó 1 peso y el precio máximo de un lápiz es 3 pesos, pues lo vas a dar a lo mejor a esos 3 pesos o 2.50, pero no lo vas a dar en 8, 10, 20, 50 pesos. ¿Por qué? Pues porque aparte de que no es sano para la economía, la gente pues te puede reclamar. Que ojalá fuera así, que todos reclamaran, pero el detalle es ese, no reclaman, no reclaman. Y es muy triste. Ay. Esto de los videojuegos me recordó unos experimentos que estaban muy padres Ujú,
Sucedía en World of Warcraft World of Warcraft. y también sucedía en Star Wars The Old Republic. Justamente, como podías meter dinero real para tener dinero dentro del juego, causabas problemas de hiperinflación en Es cierto. las tiendas. Sí. Entonces, lo que antes, no sé, algunos estéticos, algunos items que comprabas en las tiendas que puedes revender tú como usuario, como jugador, pues no sé, al principio el valor que haya sido 20,000 créditos dentro del juego, de repente ya los encontrabas en 2 millones de créditos, porque había demasiado dinero dentro del juego, porque la gente pues metía dinero real a la economía ficticia y evidentemente la economía ficticia, al ser ficticia y ser un juego en el que los días pasan así, hay miles de personas en una economía cerrada, los experimentos económicos suceden mucho más rápido que en la vida real. Claro. Entonces los problemas de hiperinflación en los juegos, o sea, si eran reales y en vez de que pasaran en, no sé, en un año, si es Pasaban en un exactamente lo mes, ¿no? mismo Unas dentro del juego, semanas. pasaba en una semana, Ujú. exactamente. Era súper interesante porque de hecho algunas universidades, no me acuerdo cuál, creo que la Universidad de Chicago de Estados Unidos, especializada en economía, hacía experimentos en World of Warcraft para justamente probar ciertas teorías económicas. Sí. Entonces era interesante justamente como, a ver, vamos a ver si el modelo se comporta así, a ver si es cierto. Chinga, ahí está tu juego ya bien culero. Entonces, No, pero sí pasaba. y de hecho, no tendrías que hacer un estudio muy grande, pero sí, o sea, ahí se demuestra perfectamente. Ujú. Por ejemplo, cuando llegó League of Legends al principio, que empezaron a vender las primeras skins, tú comprabas, el que me acuerdo, una tarjeta de 200 pesos y con esa tarjeta de 200 pesos te alcanzaba cerca de, creo que 4 skins completas. No de las, ¿Cómo? no las legendarias porque ni existían, pero de las mejores. O sea, la más cara te alcanzaban 4 skins con 200 pesos. Riot lanza un comunicado como un año después diciendo que va a aumentar los precios y que, o sea, con esos mismos 200 te van a dar menos Riot Points. Entonces, en vez de 4 skins, te iba a alcanzar como para 3 y media. O sea, 3 y cachito. Obviamente te vas a poder comprar 3 y una barata. Entonces, dices, bueno, o sea, no suena tan feo, pero pues de todas maneras ya te están quitando. El problema a partir de aquí es que la gente empezó con ese pensamiento de, pues es lo mismo, lo voy a seguir comprando. ¿Dónde les pegó? Cuando como 2 años después de eso, de ese aumento, ya ahora tú pagas 200 pesos y te alcanza para una skin legendaria y ya, se te acabó. O sea, ya no te alcanza para más. Y Literal. entonces, ¿por qué sucedió esto? Pues porque la gente lo siguió comprando. La gente no se quejó. O sea, no, digamos, a lo mejor sí había una persona o 2 personas o algunas personas que se quejaran. Pero digo, en número no eran tantos como para que Riot dijera, oigan, sí se están quejando mucho, mejor no hay que subirlo tanto, ¿no? Bueno, reducir los Riot Points en este caso porque pues estamos afectando a estas personas. Pero no, como la gente decía, no, es que si tú no puedes, no lo pagues. Como tienen ese pensamiento, los que lo pagan, pues lo siguen pagando y compran mucho y les da igual. Pues que provocan que ahí siguen ese precio, ya no va a bajar de nuevo y ¿qué les digo? Ya difícilmente yo he escuchado a Esto me personas que diga recuerda que un compren TikTok. eso. Ahí va Genshin Impact Ajá, para ese camino, Este, ¿verdad? sí, también. ahora, sí, sí te creo. Eso me recuerda, había un TikTok muy interesante que desafortunadamente perdí, pero además del pensamiento de no quejarse, por supuesto, eso también es válido. Generalmente estamos enseñados a querer más o querer mejorar en teoría todo el tiempo. Y entonces esta persona decía, deberías de dejar deberías de pagar el crecimiento de tu economía. Y entonces el otro se quedaba, ¿qué? ¿Cómo por qué debería de pagar? Dice, ¿te das cuenta que al crecer tu economía estás afectando otras economías
de una manera que es insostenible, incluso para las personas que están dentro de tu propia economía, y esto muchas veces tenía que ver. No es sostenible porque generalmente tenemos, pues, la hipótesis de que los recursos son ilimitados. En la mayoría de las teorías, los recursos solo existen y van creciendo, en algunos casos van aumentando de costo con el tiempo, pero siempre en el modelo real esto llega a ser exponencial, la elevada de costos tiende a ser exponencial eventualmente. Entonces simplemente vas a terminar afectando tu propia economía por tu propio crecimiento, porque no tienes una medida, no tienes un crecimiento sostenido o un crecimiento viable, realista, realista. Ajá. Y entonces eso me interesó mucho porque pues es que no todo el tiempo se trata de obtener más. A veces solo tienes que mantener para poder dar un sustento pues a bueno, no solo a los tuyos, sino en este caso era dentro de una población y simplemente no podías sostenerlo a la larga. Terminabas afectando más de lo que pues beneficiabas. Y es algo, pues justamente del otro lado, como decías que pues yo no lo voy a vender carísimo, pero en este caso incluso hablaban de no sobreexplotar simplemente el hecho de poder, pues, economizar algo, o sea, como venderlo, empaquetarlo, bla, bla, bla. Es como si quisiera, no sé, poner 100 hamburgueserías en un pueblo que solo van a caber 5. O sea, no Ah, no, manches. claro. No, pero eso ya es Y, darle, como ¿cómo se llama? 100 cafeterías. Darle un no, valor distinto al producto o el servicio. Diferenciación, entre otras prácticas que se utilizan, ya sea para mejorar el producto o para venderlo de otra forma, innovación y demás. O sea, por ejemplo, y no nos vamos lejos, la hamburguesa esta de que sabe feo, que sabe horrible, pero que le ponen fuego y que el queso y que eso. Ok, lo que tú pagas en ese sentido es la experiencia. Y en ese caso ¿de cuál es, hablamos? no me acuerdo cuál es la marca ni el Bueno. Estás restaurante. hablando de la hamburguesa que se hizo famosa en los TikTokers por Static, de Ajá, que se pone el queso así fundido encima y lo quitas sí, y exactamente. Eso. pero la carne está cruda porque se supone que Ya se recuerdo cuál, sí, perdón. calienta con el propio Sí, queso. que obviamente no lo hace, ¿no? O sea, Ya. es casi equivalente a echarle Esa, limón a sí. la carne y creer que con eso se cuece. Sí, o sea, sí, se pasan de chorizo. No sé por qué es como quererle poner limón al pescado y ahí va a matar las amibas. No manches, Ah, ándale, tus amigos bien felices nadando ahí al pescado crudo. Pero exacto. no, Sí, Bueno, sí, sí, a sí, lo sí, que sí. voy es que el hecho de Mejor soy que yo. hacen Digo, ese ¿qué? show y demás permite que se dé a un precio más alto. Entonces, en ese sentido está bien porque le das un sentido de diferenciación. Digo, a pesar de que el producto sea malo, lo que ustedes quieran, o sea, eso es lo que permite que el precio sea más alto. Y lo mismo claro, con pues el de también los tienes la lápices. experiencia. No es lo mismo que te den un lápiz que cuesta, lo que dije, ¿no? A lo mejor te costó $1 y tú lo vendes a $3, pero no lo vas a vender a $10. Ahora, ¿quieres venderlo a 10 A menos de que te pesos? vendan el Pues lápiz a lo sensualmente. mejor, no, pues a lo Ahí está mejor. tu diferenciación de costo. Te lo venden tan lindo, tan bonito que le agregan 9 pesos. Bueno, podría ser No sé. una forma, pero a lo mejor le agregas una hoja de papel, a lo mejor le agregas, no sé, le agregas cosas que hagan que ya sea que mejore el producto o la experiencia, que a lo mejor, como dice Charlie, ¿no? Le hablas bonito, lo que sea. Pero Ujú. el detalle es que no vas por ejemplo, si tú eres dueño de una papelería, pues no lo vas a vender a 20 pesos. ¿Por qué? Porque también hay una competencia y también hay costos máximos. Tú Ujú. no, precisamente por eso es la libre competencia, para que la competencia regule al mercado, pero también el gobierno tiene que regular Ujú. al mercado. Y es el ejemplo que yo decía. Cuando un producto sube de precio, el gobierno da un precio estimado. Te dicen, ¿sabes qué? Hasta acá es el máximo.
pero la gente en lugar de respetar ese máximo, lo que hace es venderlo 2, 3 veces más y tú lo compras al mismo precio, sin ningún cambio, sin ninguna diferenciación, sin nada. Y ese es el detalle, eso genera inflación. Entonces ahí no estás ayudando, al contrario, va para abajo. ¿Cuál? Estoy vendiendo experiencia, estoy vendiendo No, servicio, porque, estoy no, vendiendo un plus. no, el detalle Te ahí estoy vendiendo la es que sí es experiencia el de mismo. perder tu dinero. Y luego, imagínense, peor, a una persona que a lo mejor trabaja en el mercado, que no paga los impuestos que debe, que no paga, o sea, ¿dónde está el apoyo económico? O sea, lo único que estás haciendo es tirar tu dinero a la basura. Algo que estaba pasando también apenas es que había una señora ahí que vende hot dogs en un carrito. Ujú. Y Qué rico. llegó un señor, esto es un poquito más personal, pero ahí les va. Llegó Va. un ¿Qué señor, pedía los hot dogs? llegó un señor que es de los que limpia coches y que según los cuida. Digo según los cuida porque yo conozco a ese señor y el señor pues realmente no los cuida, o sea, nada más se sienta ahí y ya. O sea, finge que los cuida. Han pasado muchas cosas a esos coches de que les pegan y que él no hace nada, obviamente. El señor nada más está ahí. No Hay está gente dentro Qué de gran sus experiencia. que posibilidades. obviamente le da dinero y ya está. Mi papá y yo estábamos comprando unos hot dogs con esta señora y nos encontramos a este señor que estaba, según, pues, ayudando a coches a salir de un Oxxo. Entonces, o sea, en ese momento. Y se acerca a mi papá y le dice, oiga, se le hace fácil al señor, dice, oiga, ¿por qué no le da, usted qué puede? O sea, como si mi papá tuviera muchísimo dinero, si tuviera así, ¿usted qué puede? ¿Por qué no le da trabajo a la señora de los hot dogs que ahí trabaje en la facultad? Y mi papá, o sea, no fue grosero ni nada, le dice, a ver, el problema aquí es que primero, pues yo no soy dueño de la escuela, yo soy solamente secretario administrativo, ese es para empezar. Y dos, que pues para que ella pudiese trabajar en la facultad y que a lo mejor yo pudiera ayudarle, ella tendría que facturarme. Y probablemente ella no pueda facturar. Y la señora, pues de hecho, desde atrás hizo así como que, pues no, porque no, pues no paga impuestos. Probablemente tenga su permiso para vender comida, pero no factura la cuando tú compras pues, lo que sea, ¿no? Un hot dog, una hamburguesa, lo que sea, pues no te puede facturar. Entonces, Era Y mujer, más que porque sea ya en facturan. efectivo. ¿eh? ¿Cómo? Era mujer, ya facturan, ¿no? Así va la canción. No, pero ¿qué? Sí. ¿Pero qué decías, Claro. Enrico? No, Muy que es bien. mucho más difícil facturar en efectivo. Eso es lo que Ah, hacen muchas también eso, personas como, porque como es en este, efectivo, pues no puede ujú, facturar, sí, obviamente. es mucho Entonces, más es, difícil. es mucho más difícil. Aquí el detalle es eso, que muchas personas por ignorancia creen que uno puede hacer lo que sea con cualquier persona. Y a lo mejor, por ejemplo, luego te ve alguna persona, un viene en este caso, o un limpiaparabrisas, alguien que haga cualquier cosa en la calle y te ve a ti en un carro, piensan que tú puedes, por ejemplo, darles dinero o que tú puedes hacer lo que sea. O sea, realmente no, pero es que ese es el pensamiento que ellos tienen porque así crecieron y porque así les enseñaron y probablemente no fueron a la escuela o no hubo alguien que les Mm. explicara realmente cómo funcionan las cosas. Entonces, imagínate, este señor ya tener sus 60 y tantos, casi 70 o más, si no es que, sí, ya de tener, yo creo que más de 70, pero bueno, Ujú. el detalle aquí es, imagínense a esa edad y no saber muchas cosas de esto y imaginarse cosas, creer que pues no funciona así. Ahora imagínense cuánta gente no hay, no solamente digo en la calle, que a lo mejor sí van a la escuela y que aún así no sepan todo esto. ¿Por qué? Porque no todos saben de finanzas. Hay algunos que pasaron primaria, secundaria, prepa y ya ahí se quedaron y no saben sobre esto. Y Jerimois. luego Y ya pasado de esta, o sea, lo dudo. y Pero suben lo que completamente lo dudo. conocen a También, redes. ¿Sí? Ajá, y que sí, ahora bueno, imagínense, ajá, que personas así que andan en redes, que andan y que pues obviamente pasan este conocimiento, entre muchas comillas, de que tienen lo que medio saben, pues cuánta gente no se desinforma, cuánta gente que cree que el presidente es el que puede hacer cosas aquí dentro del país y que realmente el que hace todo dentro del
dentro del país no es él. Él lo que hace es todo fuera, él es el que se dedica a lo externo. Antes, hace muchos años, sí, el Él es prácticamente presidente el ministro del era exterior. el que, sí, exactamente, él es la Sí. imagen, el ministro del exterior, él es el que se dedica a eso, el que tiene que hacer las negociaciones en el exterior. Y por eso es que mucha gente, y perdón por lo que voy a decir, a mucha gente se le hace una payasada a la mañanera. ¿Por qué? Porque está explicando cosas del interno que él ni siquiera se dedica a hacer o que no se tendría que estar dedicando a hacer. Porque el que se tendría o la que se tendría que estar dedicando a hacer es el secretario de Gobernación como tal. Él se puede informar, él tiene que estar al tanto, pero él no es el que lo hace. Sí, hay un secretario de Relaciones Exteriores, él es el que le ayuda, el que le aconseja, pero él es el que tiene que dar la cara del país, perdón, hacia el exterior. Ese es su trabajo principal. Es que muchos no Y saben muchos que no es la saben. función realmente del presidente. Entonces, Muchos piensan al presidente es Ujú. como un director de una empresa que tiene voz, voto, decisión y todo para cosas internas del país. así es. Entonces, cuando una persona dice, oye, pues las mañaneras no sirven para nada, y la gente, no, sí, sí sirven porque, no, está perdiendo el tiempo el señor. O sea, perdón, está perdiendo su tiempo, tanto él como los que las ven, porque imagínense los que se las chutan Definitivamente. completamente 2, 3, 4 horas en lugar de hacer... Avión presidencial. Ya, lo del avión, entre muchas otras. Ay, no, eso es una ridiculez. O sea, O sea, también, ahí también hubo mucha desinformación, porque las cosas fueron cambiando y la gente no se dio cuenta, o finge que no se dio cuenta, porque sí, al principio se dijo una cosa y conforme iba pasando el tiempo le iban cambiando, le iban cambiando, le iban cambiando la versión, y ahora la gente dice, no, es que desde el principio se dijo todo, no es cierto, perdóname, pero no, desde un inicio se había dicho, el avión se va a rifar. Ese fue el primer argumento, que ya se hacía una ay, no, ¿en tontería. qué momento eso pudo pasar? O sea, ¿en qué momento cabe que haya existido simplemente esa frase? Ya, ajá, no, ya desde ahí parecía una tontería y obviamente lo Pásenme la era. catafixia. Ahora, lo peor fue lo que fue pasando con el tiempo, que después, Le iba a no, hacer es que Chabelo y ya no se hizo. sí se va a rifar, pero no. Sí, pero el valor del avión. Sí, pero, o sea, siempre había un pero y lo iban cambiando, lo iban cambiando. Ahora la gente que dice, oigan, ¿se acuerdan de lo del avión? Sale la gente a defender al presidente diciendo, no, es que desde un principio se dijo que iba a ser así. No es cierto, no es cierto, se fue Por. cambiando y se fue cambiando la versión y acomodando para que al final no sonara tan mal como de por sí sonaba desde el inicio, porque desde el inicio ya sonaba mal, ya sonaba una barbaridad. Entonces, lo mismo pasa aquí, en las redes. Llega una influencer y te dice, es que voy a cambiar la moneda de mi red para ganar más, cuando pues evidentemente vas a ganar exactamente lo mismo e incluso te vas a pasar a fregar tú, porque pues cambiarlo y luego cambiarlo, ya lo hablamos al principio, pues está Mm. en chino. Ahora, no nada más dicen desinformación sobre el dinero o sobre las finanzas. No, ¿cuántas veces no te dicen que te quieren dar consejos de relaciones? Consejos de... Y se basan en en sus experiencias personales. Que digo, no está mal cuando una persona racional, una persona que ya vivió a lo mejor varias etapas de su vida en ese estilo o en ese sentido, y que te lo dice de manera congruente. No es lo mismo, porque bien podría ser una persona que no es un psicólogo, que a lo mejor no estudió eso, pero que te puede dar buenos consejos, a una persona que no tuvo estudios, que nada más te está hablando de una experiencia que tuvo, que nada más está hablando de una persona con la que estuvo, o que estuvo con varios, pero todos eran iguales. Entonces, Wow. ahí no puedes tener un punto ni de comparación, ni de referencia, ni nada que realmente sea congruente. Y si lo Y mezclas es que con también su... También lo que... perdón. No, Ay, también, o sea, si lo estás dando a conocer como una experiencia, pues evidentemente es lo que a ti te pasó, pero lo malo es que hay una frase que me gusta mucho y justamente hace poquito alguien me la dijo. O sea, tú puedes estar completamente seguro de lo que dices, pero lo que entiendan los demás, eso jamás lo sabrás. Y luego como influencer, si estás diciendo alguna
pues sea algo incluso positivo, algo que estás diciendo de manera del corazón, estás diciendo algo que verdaderamente para ti crees que es verdad. Como lo haya entendido la otra persona, quién sabe. Y Y ahí es luego, donde pues puede hablábamos, ser, ¿no? De la sí, responsabilidad de qué es lo que estás diciendo. Tener cuidado. exactamente. ¿Y cómo lo estás diciendo? Porque también Obviamente. hay personas que lo captan más fácil porque son punto visuales, otros que son más auditivos, pues captan otras cosas, y O los que tienen más o kinestésicos menos no conocimiento. captaron o captaron otra cosa, o tienen Exactamente. más conocimiento, pero también ahí cabe el argumento de es que es sentido común, pero ¿Para vamos a lo quién? mismo, ¿para quién? Es el menos común de los sentidos, el sentido común. O sea, Exactamente. no. O Lo sea, peor es esa gente que dice, no, pues es que por sentido común. ¿Por sentido común de quién? ¿Con sentido común respecto a Exactamente. qué? en perspectiva que Ajá, o sea, si nos vamos a eso, pues desde el uso del cubrebocas, pues por sentido común te pones cubrebocas. Y sin embargo, mucha gente no lo hacía. A pesar de que se dijo que ayudaba a muchas otras cosas, que no nada más, eso sí se dijo desde un principio, no nada más sí. puede ayudar a que pues a reducir el riesgo de contagio. Te decían, te ayuda también a inhibir bacterias, a que te entre polvo, para que respire. Ayudaba a muchas cosas. Ahora imagínense en la O que ciudad tú de, contagies a otros. o que tú contagies a otros, Mm. exactamente. En Ciudad de México, por ejemplo, donde está el smog, a mí me ayuda muchísimo el cubrebocas, no tienen ni idea. Porque yo ¿Cuál allá en smog? Ciudad de México, yo, ¿Cuál? ¿cuál? No Aquí ni se existe. Por siente. sentido común ni se siente. No, o sea, yo llego allá y toso como no tienen idea, o estoy estornude y estornude. Ahora, y imagínense la vez que fui enfermo, estaba peor, pero con el Ujú. cubrebocas estuve, pues, hasta eso un poco tranquilo, gracias a que, pues, a que lo estuve usando casi todo el tiempo. Y Y, ese día y, no estaba tan fuerte la no, ajá, contaminación. no, ese día estuvo más tranquilo. No, no, pero me refiero al día que estuve muy, muy enfermo. Hubo un día en el que fui, no sé si se Ujú, acuerdan, que me enfermé, de hecho, ahí. O sea, llegué a Ciudad de México y me enfermé. Bueno, ujú. ese día hubo una persona que me dijo, no, pues ¿para qué lo usas? Y yo, pues, mejor no digo nada, pero era evidente que sí lo necesitaba por miedo, primero yo a contagiar a alguien. Dos, el smog que me estaba afectando muchísimo. Y tres, yo de Ujú. por sí cuando me enfermo de gripa, por ejemplo, de lo que sea, a mí me chillan mucho los ojos, me lloran mucho los ojos me causa mucha irritación en la nariz. Entonces, pues sí me ayuda muchísimo el uso del cubrebocas. Me ayuda muchísimo, sobre todo en Mm. exteriores. Ujú. No solamente en México, o sea, en Puebla, en cualquier lugar donde esté, me ayuda muchísimo. Entonces, eso, ¿no? A veces la gente no se pone a pensar más allá, piensan solamente en uno, en porque a mí no me afecta, porque a mí no me hace, porque a mí no, pues tú tampoco. Pero no, pues, o sea, Ujú. hay personas a las que sí les afecta, hay personas a las que sí necesitan, hay personas que a lo mejor son un poquito más conscientes y empáticos incluso con otras personas, porque también eso, el hecho de que yo lo use porque otra persona se puede contagiar, ya también estoy apoyando a una persona que a lo mejor se iba a enfermar y gracias a que me puse el cubrebocas, pues ya no se enfermó. Así es. Entonces, digo, hay que ser también conscientes en ese aspecto. El- la desinformación puede ser muy peligrosa y muchos no se dan cuenta. El... También los que hablan sobre política, ¿no? Y que a veces no saben No, ni cómo funciona y también llegan a afectar a otras personas que te dicen, no, es que fulanito está mal y toda la gente ahí va atrás, ¿no? Sí, es que fulanito está mal y que no sé qué, es y por no eso saben que ni las por qué. cosas, sí, no saben por qué. Sí, O al revés, no, es que fulanito lo hizo bien y todo está bien, no, sí, el mejor presidente o diputado, lo que sea, y le aplauden. Bueno, o sea, a lo mejor está haciendo bien su trabajo, pero no quiere, ni siquiera sabes el por qué. O sea, entiende primero el por qué, qué es lo que hizo bien, por qué lo hizo bien, qué es lo que hizo mal, por qué lo hizo mal. O sea, hay que tener un poquito de conciencia. Igual, ¿no? Cuando van y le tiran hate a alguien, y Ujú. así de, pues, por, o sea, sabes por qué, sabes el contexto, lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? De esta parejita ay, se me fue, Tami ah, sí. Parra, que yo Ujú, decía, ok, eso.
le tiras hate a la persona que fue infiel, yo entiendo y no lo justifico, estuvo mal, sí estuvo mal, pero no sabes las razones, no sabes cómo fue, no sabes por qué fue, no conoces a la persona. Y al revés, a la otra tampoco le vas a aplaudir todo lo que haga, porque no sabes qué fue lo que pasó, no sabes qué fue lo que hizo, tampoco sabes el contexto de la situación. Y tú sabes que también tiene errores, como lo dije. Al principio parecía que no y que todo estaba, que pobrecita, pues sí, pobrecita, está sufriendo. Y de repente sale en un podcast o en una entrevista a decir cosas del exnovio muy íntimas. Dices, híjole, a esta persona es a la que le están aplaudiendo todo. Digo, tampoco es para que la Ay, guácala. cancelen, pero es algo, pues para que digan, a ver, hay que tener conciencia, esta persona, esto está mal, esto que estás haciendo está mal. Y ya, con que se lo hagas saber, que le digas, yo te sigo, pero sabes que eso que dijiste está mal, eso no lo hagas. ¿Por qué? Porque tampoco vas a estar cambiando a todas las personas. Pero si mucha Ujú. gente les dijera y les hiciera evidente sus errores, probablemente esta gente diría, uy, voy a tener más cuidado la siguiente vez que haga algún comentario, la siguiente vez que diga algo sobre alguna persona, voy a tener cuidado. Pero la gente Ujú. no, o sea, la gente dice, sí, eso, bravo, sí, dilo, grítalo, y tú, sí. A ver, hay que Ahora, tener cierta conciencia. No es que si te hizo, tú también le tienes que hacer. No se trata de Ujú. vengarse. No se supone que se trataba de sanar, no se supone, pues sí, ok, ya expusiste lo que te pasó y eso está bien, te desahogaste, perfecto. Pero ya no vas a andar diciendo de él cosas íntimas. A lo mejor puedes decir, sí, me trató mal, a lo mejor puedes decir, es un pendejo, tal vez, pero no vas a exponer a esa persona cosas íntimas que no sabes. ¿Por qué digo que sí puede decir eso? Pues porque te puedes sentir enojado, es válido. Impotente. Impotente, puedes sentir muchas cosas, es válido. Ujú. Y te puedes enojar con esa persona y le puedes decirte y mentar su madre si quieres, pero no te vas a meter con cosas de él que son íntimas, que son muy Claro. personales. Ese es el detalle. Y lo mismo pasa ujú. aquí. La desinformación está muy canija, está muy cañona, tengan cuidado con eso. Híjole. Y también eso de creerse todo. Remedios milagrosos, información que no vale la pena. Sí, no. Desinformación de que los pingüinos vuelan, digo, ¿qué? Por supuesto. No es cierto, eso es Sí, lo que cierto. pasa es que al mismo tiempo, pues hay demasiada información. O sea, y simplemente llega un momento en que la desinformación es tal que te puedes creer algo falso. Ujú. Te puedes creer algo falso porque incluso a veces la desinformación tiene fuentes. O sea, y tienen fuentes que en algunos casos pudieran parecer confiables. Por lo Sí, tanto, es mejor no confiar en nada ni en nadie, ¿no? Entonces, no, hay que nada más o tener sea, cuidado está con la difícil información que tener manejes. cuidado. Sí, no, o sea, por ejemplo, si ves información que se ve muy real y la crees, mira, también es válido de repente caer en información que es falsa. O sea, es válido, Ujú. pero una cosa es de vez en cuando y otra cosa es todo el tiempo. Y ahora, cuando te das Por cuenta que la supuesto. información fue falsa, pues decir, bueno, ok, me equivoqué y ya está. O sea, no tenía que creer en eso. Y ya Ujú. estuvo. El problema es cuando se aferran y que defienden todavía ese hecho y que a pesar de que les ponen fuentes todavía más confiables o les demuestran que lo que están diciendo está mal, que se aferren todavía, ese es el detalle y ese es el problema, por querer tener la razón es cuando peor les va y Ah. peor les ocurren cosas, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, los debates, que yo estoy en contra de todos los debates porque no, nunca se llega a nada. Los debates no sirven para nada, porque las personas pueden Ujú. tener creencias, valores y formas de pensar Ujú. muy diferentes. Pero algo que sucede en los debates es esto, que por querer tener la razón, a fuerza quieren tener la razón. Y Ujú. aunque la otra persona te diga un argumento que te esté explicando el porqué de sus razones, y tú vas, no, 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 pero es que yo digo que, o sea, tú dices, sí, pero mira, te estoy demostrando que fulanito dijo esto, que en tal lugar se mencionó esto, que este video muestra esto. Y el otro, no, sí, pero es que yo digo que ya, ahí en ese momento te das cuenta que no está sirviendo para nada el debate. ¿Por qué? Ujú. Porque a lo mejor, y no, tampoco es enaltecer a una persona y que diga, porque también eso sucede. A veces, como uno gana según el debate, pues ahí van y le aplauden y sí, el mejor y que... No, tampoco se trata de eso. Se trata a lo mejor de aprender o se debería tratar. Pero como la gente no lo va a hacer,
mejor que nos hagan los debates, mejor que se platiquen las cosas. Yo digo mi forma de pensar, tú dices tu forma de pensar y ya está. Y si no estamos de acuerdo, ni modo, ya está. Eh, Así se acabaría muy fácil Yo antes la de chico discusión. tenía un pensamiento un poquito intransigente y decía, ay, no, esta persona como que se ve que no piensa, mejor no le informes nada. Entonces, o sea, simplemente no dejes que la persona piense, ¿no? Y Sí, bien lo decía, ¿quién lo decía? Eh, Fue, creo que Maximiliano de Habsburgo, ajá. creo, no me acuerdo, que dijo, pues, no, pues, ¿para qué quieres democracia si se va a hacer el gobierno de la chusma? O sea, si no pueden, si no pueden leer, si no pueden pensar, simplemente ¿para qué los dejas votar? Entonces, o sea, es malo el pensamiento, o sea, es como un poquito malo el pensamiento, pero tiene algo de verdad. A veces, desafortunadamente, pues las acciones tomadas, aunque pudieran parecer de índole pues no tan bueno, pudiera Ujú. ser que en algún momento se tuvo la razón para hacerlo. Sí, de hecho esto me recuerda a otro podcast que escuché hace mucho tiempo, donde está, no me acuerdo el podcast, la verdad no me acuerdo, pero estaban diciendo algo de que, ¿qué pasaría si a los únicos que se les permitiera votar fueran a las personas que tienen cierto grado de estudio, que tienen cierta edad, que tienen ciertas... No lo sé, Sería, Rick. No lo sé. espera, suena muy Sí. restrictivo, pero también Ah, te no, pones pero a tampoco pensar, confiaría en las personas estudiadas. no, es que ese no era el punto no era ese, sino el punto es que muchas de las personas que a veces no tienen cierto grado de estudio y que nada Ujú. más votan por votar, que ese es el detalle, que votan por votar, van y pues votan por el candidato nada más porque les cayó bien. Entonces, O fueron influenciadas por otra persona. ajá, sí, lo que sea. Entonces, yo no O digo que que la sea la torta y mejor el fruit, opción, sí. no es la mejor opción. Pero digo, este ejemplo también nos deja ver lo que estaba diciendo Charlie precisamente, de que al final la gente al votar por quien sea, por el que les cayó mejor, por el que se dejaron llevar, por el que les dio más dinero, lo que ustedes Ujú. quieran. El punto es, pues permites precisamente que siga pasando lo mismo una y otra vez. Es el mismo círculo, es exactamente lo mismo. Yo no digo Ujú. que se les prohíba, no es eso, nada más era un ejemplo precisamente para Yo dar tampoco, yo decía que ejemplo. había que fusilarlos, no, no es cierto. No, pero, o sea, algo que estaba también diciendo, por ejemplo, este chavo que se me olvidó su nombre, bueno, Ujú. de la política, que quería permitir que el presidente fuera más joven, que los diputados fueran más Ah, jóvenes ya, y ya sé eso. quién es, ya sé, sí, sí, sí. Gerardo, Sí, Gerardo, ya no me acuerdo cómo se llama. Gerardo, sí, bueno, Ujú. Gerardo, Él. él. que está defendiendo eso. Yo decía, sí está bien por un lado, pero también por el otro, ¿saben qué? Que se les exija no solamente más estudios, sino que demuestren que tienen esa habilidad de administrar, de gobernar, dependiendo del puesto, ¿no? O sea, por ejemplo, si Por vas a supuesto. ser diputado o senador, que demuestres que sabes tomar decisiones. ¿Cómo lo demuestras? Pues puede ser por medio psicopedagógico, puede ser por medio de, de experiencia laboral, puede ser por lo que ustedes Mm. quieran. Algo, pero que tenga que ver con el ramo o rubro que vas a ejercer, ¿no? Que demuestres esa habilidad. Podría ser, y no sé, o sea, Claro. es un decir algo que me viene ahorita a la cabeza, que a lo Ujú. mejor lo pusieras en la posición por un tiempo y que si demuestra que tiene esa capacidad, se quede, y en caso de que no, se busca al siguiente candidato. Es un decir, pero podría ser o podría mejorar, ayudar a mejorar un poco el rendimiento de estas personas. Pero sí, a veces no solamente se necesita confiar en la edad, porque podrían ser más jóvenes o podrían ser más grandes y tener mejores decisiones, pero algo que sí se tiene que demostrar es que tengan el conocimiento, la La capacidad. capacidad y la habilidad, porque la Ujú. capacidad es que lo pueda hacer, pero la habilidad es que sea bueno en eso que va a hacer, porque mucha gente podrá
tener la capacidad, pero no todos tienen la habilidad de hacerlo o hacerlo de la manera correcta. Porque también Pues, eso, hay quienes lo hacen y que Sí, saben hacerlo, pero no ujú, necesariamente lo van a hacer bien. Y que sea obviamente para bien en este caso de la comunidad. No sé, un mm, diputado a lo mejor de Puebla, de un senador de Puebla, que tenga conocimiento de Puebla. Porque de repente llega un senador o alguien de gobierno y ni siquiera sabe dejen las colonias, que a lo mejor es difícil aprender todas las colonias. Pero ujú, digo, pues las ciudades, los municipios mínimo debes saber dónde están, qué problemas tienen, a lo mejor problemas económicos, problemas de recursos, problemas sociales, ambientales. Con que ujú. sepas eso ya es una ganancia. ¿Por qué? Porque ya sabes en qué trabajar, sobre qué trabajar. Pero si llega cualquier persona y dice, lo único que tengo que hacer es demostrar que hice un trabajo, pues te pongo un puente aquí, te pongo una estatua acá, sí, te hago obras, pero que no necesariamente van a ayudar al flujo, por ejemplo, de la población. Ahí lo Ujú. me tenemos y recuerda no. al video que reaccionaste el otro día, ¿A cuál? en el que el de los mexicanos, que estaba diciendo, a ver si en Monterrey, ¿qué tres cosas son de Monterrey? Entonces ya le dice como boda entre primos, no sé qué más, Ah, y ya sí. más. Ah, O sí. sea, y simplemente, o sea, es algo muy bobo, pero en el video está muy divertido. Pero justamente, o sea, conoces tu país, conoces la propia localidad que intentas ayudar o ¿Cuál la es propia la... institución que Incluso cuáles son las exactamente. modas, qué es lo que hacen los jóvenes, qué es lo que hacen los adultos ¿No? ¿Y cuál es la normalmente, Ujú, cuáles problemática, son sus formas justamente? de entretenimiento, también es importante. ¿Por qué? Porque sabes sí. más o menos hacia dónde se van, por ejemplo, después de trabajar, sabes a dónde se van antes de trabajar, cuando no van a trabajar, a dónde van, qué hacen. Ese tipo de comportamientos son importantes para la gente que se supone que, pues, para la que trabajas. Y algo curioso que también me pasó hace unos días fue que estaban diciendo, ¿cómo es que Guadalajara tiene creo que es tren? No sé qué tengan allá, si es tren o metro o algo así. La Ciudad de México tiene un metro, y me dieron varios ejemplos. ¿Cómo es que Puebla no? Y yo me puse a pensar, es cierto, Puebla, de hecho, a diferencia de estos estados que estoy diciendo, tiene un terreno que no tiene ninguno de los otros, que es un terreno plano. Mm, Al tener un terreno plano, pues Vaya, es más, vaya. mucho más viable. ¿Por qué? Pues porque puedes ponerlo Sí, con facilidad, es más, ¿cómo se dice? Estable, tiene menos, ¿cómo se dice? Menos probabilidad que haya accidentes, que se caiga, que se hunda, que lo que sea. ujú. ¿Por qué? Pues porque tiene esa construirlo sale peculiaridad. más barato. Construirlo también sale más barato, o sea, tiene muchas cosas. Y yo así de, pues sí, ¿por qué no se ha hecho en cuántos años? Y como otros estados donde ya han pasado accidentes, donde ya han pasado muchas cosas, ahí están, ¿no? Y ya hasta incluso son muy viejos. Y digo, de muchos años. Por ejemplo, la Ciudad de México ya cuántos años tiene. Claro, hay vías nuevas, hay vías más recientes, pero de todas maneras, sabemos que el suelo de allá no es muy estable, que digamos, y tiene muchas, No, no lo es. Se está eh, hundiendo todo el tiempo, hay diferentes Ajá. niveles, o sea, sí, está sí. complicado. Entonces, sí, sí, son cosas que uno se pone a pensar. Los gobiernos anteriores que han estado haciendo que no ha habido este tipo de cosas. ¿Ha habido cosas buenas? Sí, Priorizan en otras cosas. pero lo utilizan en otras cosas. Ujú. ¿Y por qué sucede? Precisamente yo creo que por lo mismo, de que no saben cuáles son las necesidades reales de la gente. Así ¿No de será que sencillo. el costo viable de un tren allá no sea el suficiente o tendría que ser muy caro para que sea sustentable? No lo sé, por cantidad de población. No tengo O idea, es no, lo único que se me ocurre. No, o no sé si más No sé. bien, llegando a ese pensamiento de que no conocen las necesidades o los gustos o pues, los deseos de las personas, que crean conocerlos en base a su propio conocimiento, a su propia experiencia, a su propia forma de vida, y También, muy se haga una probable. idea propia de yo creo y yo supongo que esa es la necesidad de las personas en base a mis necesidades, las cuales no es
100% verídicas porque todo mundo tiene diferentes deseos, objetivos, necesidades, etcétera. No, Sí, no representa el ancho de la población, seguro. O ajá, sea, no, el problema aquí en Puebla, y ya se demostró precisamente con un mini tren que se hizo hacia Cholula, es que ponían el tren caro y la gente sí se quejó de que decía, no, que muy caro, que no sé qué, y todos los días iba lleno, todos los días wow. iba lleno. Wow. Pero ¿qué pasó? Que ya no se hizo más. ¿Por qué? Pues porque mucha gente que ni lo usa se quejaba de que por qué se hizo y que empezaron a hacer marchas y dijo el gobernador en ese entonces, ok, pues no quieren, ¿no? Y ahí es donde también entra un problema de pensamiento, ¿no? De la gente de, híjole, pudimos tener algo mejor, pero pues la misma gente no lo permitió. Y no sé, no lo sé. De Porque por no la sí, veía necesaria o no la mm, veía que tenía un beneficio para la comunidad se en ese hacen, instante. se hacen ideas, ese es el problema. La Ujú. gente se deja llevar por gente, por otra gente que les dice, saben que no, es que no conviene, no es que va a ser más caro, no es que, muchas cosas. Y no se ponen a pensar, ¿sabes qué? Sí, a lo mejor Sí. sería más caro, pero llegarías mucho más rápido. ¿Sabes qué? Sí, sería mucho más caro, llegarías mucho más rápido y llegarías más lejos. Y en lugar de estarte metiendo 3 4 5 transportes al día, te estarías metiendo uno. Ujú. Pero no quisieron. Y lo que pasó fue que metieron un metrobús que está caro, que sí estorba mucho, que quitó mucho trabajo a transportistas y que al final es carísimo y que la gente de todas maneras va a tener que usar porque como les quitaron las rutas, fueron, Ujú. fueron Mm, obligados a utilizarlo. Y fue así como, wow. perdieron una oportunidad de algo mejor por estar peleando Estábamos mejor cuando estábamos peor. y cuando estábamos peor, porque según, O sea, o sea, créanme que yo no tendría problema de pagar el metro e ir más lejos. A veces yo lo necesitaba en ese entonces. Me estaba metiendo, son 6 12 18 y 18 36 36 pesos al día de transporte. Ujú. El Metrobús actualmente está en 14. Entonces ahorita ya se redujo. Para llegar a ese trabajo de ese entonces, que nunca lo usé, porque ya para ese entonces ya no trabajaba en ese lugar. Pero Ujú. eran 14 y 14, 28 pesos. O sea, ya me ahorraba 8 pesos. Que dices, bueno, 8 pesos son 8 pesos. Pero ya está, yo ya habría tenido un ahorro. Ahora, si en Ujú. vez del Metrobús se hubiera hecho el metro o el tren, que cualquiera de las dos, no creo que fuera mucho más caro que eso, sinceramente. No Ujú. lo creo. dudo. O sea, probablemente, de hecho, a lo mejor hasta sería más barato el costo de transporte. O sea, a lo mejor en lugar de 14 y 14 estaría pagando a lo mejor 7 pesos, 8 pesos, 10 pesos si quieres. Ujú. Entonces serían 20 pesos. Me estaría Yo creo que sí, ahorrando 10. 9 10 11 12 Ujú. 13 14 pesos. O sea, literalmente sería un ahorro gigantísimo. Ujú. Llegaría de golpe en un solo movimiento y pues podría ir a donde yo quisiera. Pero Pero volvemos a lo mismo, o sea, son personas que fueron influenciadas tanto también por desinformación gente o que se información debe falsa llevar, o, o se gobiernos dejó Incluso la llevar. influencia opuestos, política del momento. ajá, gobiernos Pensamientos opuestos. arraigados a veces de que, pues, ¿para qué si nunca lo hemos tenido en el pasado? Y no, Aquí nos movemos a caballo, ¿por qué nos moveríamos en tren? O sea, así, hoy mi burrito así de arraigados. sabanero y camino de veloz. Ah, Ándale. Ándale. Dios mío. Corre como el viento, tiro al blanco y saca su burrito. Ajú. Despacito. O sea, Ay, Vamos, no, dando que no. los burritos son bien lentos. Las molitas también. Ujú. sí, sí son. Pero es que también volvemos a lo mismo, o sea, y desinformación, líderes que pues, ven por sus propios intereses que por la comunidad a veces, o no están informados de lo que realmente se necesita y creen que es una cosa y en realidad no lo es, o no es tan necesaria, pero vendió la idea a la comunidad diciendo sí es muy necesaria
y hay que unirnos como patria y que quién sabe qué, Wow. y luego se reeligen y luego se dicen que se eligen así luego, personas por lo que prometen y después o no lo cumplen o se les va o realmente de lo que dijeron les costó más caro. Sí, más aprovecharse También, del ignorarse de la gente, más la falta de Ujú. educación, más todas. Buen momento para hablando sacar de la falta clip. de educación, hace ratito quería decir, por ejemplo, no me acuerdo de qué era. Ah, sí, 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 sí. Pues que esta señora que no había tenido, pues, una educación pues, en ciertos aspectos de finanzas o economía, ¿no? Uh-huh. Y desafortunadamente, he conocido a más de una persona de cierta universidad medio hipster, medio la verdad, de prestigio, carísima, por cierto, que se dedican más que nada a pues, los centros de diseño y animación y cosas similares. No tengo nada en contra de eso, me gusta mucho. Y de hecho, las personas que conocí ahí eran muy cultas en el sentido de historia del arte, historia de los medios prácticamente incluso. Y llevaban clases de finanzas y economía, al menos para darles una embarrada pues, en su quesadilla, ¿no? Y, pues, o sea, la verdad. Y entonces, un día, hablando, pues con una persona de esta escuela, me dice, pues no, es que sí lleve cómo calcular este valor presente, valor futuro de algunos portafolios de inversión, etcétera. Y yo, órale. Pero me di cuenta que simplemente, o sea, se lo enseñó, pero pues no entendió nada, me queda claro. Uh-huh. Y desafortunadamente son personas que, pues, dices, pues tienen educación, definitivamente, de que la tienen, la tienen. Pero, pues, justamente existe tanta información tan diferente, perdón, que, pues sí, es una persona muy culta, puede ser todo lo que quieras, pero justamente en este tema económico es ignorante, completamente ignorante y probablemente más ignorante que una persona, pues, que lo ha sabido de propia mano, que alguien incluso en preparatoria. Entonces, y me ha pasado lo mismo en el trabajo. He conocido personas que tienen maestría o doctorado y me queda claro que no es posible que no puedan tener comprensión lectora. ¿Cómo le hacen? O sea, ¿cómo le hacen para tener educación y no tener educación al mismo tiempo? O sea, y en cosas pudiera ser, pues, inherentes a la lógica humana o al raciocinio. Sí. Entonces, pues sí, justamente eso era lo que quería sacar hace ratito. Ya me acordé que pues no importa qué título de educación tengas, Uh-huh. muchas veces en la persona en sí misma es la que pues, te va a decir si va a entender el tema o no. Sí, no, el Es detalle de que ese tipo de cosas o el problema que yo vería en ese aspecto es que no es tanto, tiene que haber alguna forma de demostrarle a la demás gente que tienen esa educación. O sea, ajá. aunque tú tengas la habilidad y lo que tú quieras y que seas muy bueno en eso, la demás gente que esté tiene que confiar en ti. Para que confíe en ti, pues necesitas enseñarle algo. En este caso, yo sé que el sistema educativo no es el mejor, yo sé que el hecho de tener el papel no demuestra exactamente qué es lo que sabes, pero de Uh-huh. cierta manera yo creo que sí se necesita la documentación, el documento para demostrar que mínimo tienes lo básico. Entonces, Uh-huh. aquí el problema que yo vería es que a la gente le hizo falta la oportunidad de tener educación o la oportunidad de al Ujú, menos haber estado en una institución que complementara esa parte educativa que les faltó. Entonces, sí, o Uh-huh. sea, el detalle aquí sería lo mismo que decíamos hace mucho tiempo, ¿no? Que hubiera oportunidad perdón, que se apoyara más a la educación, que cambiara obviamente el sistema educativo y Uh-huh. demás para cierto. mejorar efectivamente ese tipo de cosas. Sí, yo digo, yo sé que el papel no es lo que eres, pero No, pero sí ayuda debería al que te ayudar, sigue. debería Debería. de ser, Debería. sí. Uh-huh. Bueno, es que también hay dos factores ahí, o sea, el primero justamente es eso de la educación, pero hay tanta información que no lo saben aplicar a la vida diaria
y aplicarlo a la práctica. Eso es cierto. Entonces dicen, Ujú. conozco la teoría, pero no sé cómo ponerlo a la práctica. Eso les cuesta mucho trabajo de cómo lo practico. Entonces, ¿sabes qué? Esa información no, no es válida para mí, no me sirve, la olvido, y ¿sabes qué? Pues, ¿para qué estudié esto si no la La olvido. exactamente. Ahora, para las personas que a veces no Todos olvidando el entienden teorema de Pitágoras. A huevo. a huevo. Pero también hay personas, o sea, lo segundo es, hay personas que sí se les da mucho el comprensión de lectura y a otras se les cuesta trabajo. ¿No han notado muchas veces que hay personas de, no, sabes que a mí la información, a mí me gusta que me des los datos, que me des el resultado, quiero ver cuánto cuesta esto, bla, 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 me des todo en un Excel y me des un reporte de tal, y otro te dice, no, cuéntamelo tú, cuéntame la historia de Sí, es cómo cierto. fue, cuéntame cómo fue, yo no lo quiero ver, yo quiero escucharlo. Sí, pero esa es la forma de Entonces, percepción de las personas, que algunos son visuales, otros son auditivos y así. y a Eso es muchos lo les que... cuesta trabajo ese tipo de cosas Sí, también, sí, aunque sí. tengan Y la no importa maestría el y el caso, doctorado. uno va a entender lo que quiere. O sea, no importa, no, en serio, o sea, no importa el caso, sea visual, auditivo, uno va a entender pues lo que entendió, esté bien o mal, ¿no? Lo que comprendió y la información que le pudo meter, se le pudo meter. Bueno, pues para eso es la capacidad, la habilidad precisamente del puesto en que tiene. Cierto. O sea, Ujú, ya ahí ya sería... Sí, ya son otras dos cosas distintas. O sea, una cosa es ujú, que sea bueno o hábil, como lo habíamos dicho en un principio, pues para el puesto que tiene, y la otra, su capacidad receptiva, perdón. O sea, el hecho de que lo reciba de manera visual o auditiva, bueno, ujú, ahí también influyen muchas cosas. Por ejemplo, el tipo de ujú, trabajadores que tiene. Y bueno, hay personas que no toman en cuenta eso. Y te contratan, por ejemplo, y ahí vamos a lo de la experiencia, ¿no? La experiencia laboral. ujú. Te dicen 5 años en tal cosa, ok. Sí, 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 sí. Y es una persona muy hábil. Pon tú que sí, es muy bueno. Y al momento en el que tú le pides un reporte para que a ti te diga lo que hizo o lo que se está haciendo, lo que está pasando, esta persona no se sabe explicar. Ujú, ¿Cuál es el problema con eso? Que pues no va a haber comunicación. Entonces, por muy buen exactamente. trabajador que sea, un buen trabajador entre comillas, pues si no te sirve a ti, ¿para qué lo tienes ahí? O sea, digo, a lo mejor hace un muy buen Ujú, trabajo, pero si no te lo sabe comunicar, y ojo, yo no estoy hablando de una persona que sí sepa hacer su trabajo, ujú. un jefe que sí sepa entender, o sea, no de esos jefes que son groseros o Que sí que se puede no, entender. estoy Los hablando que de, se llaman patrones, ¿no? ajá, no, digo un jefe que digamos que sí tiene el conocimiento, tiene la habilidad, que sabe, Ujú, pero contrata a alguien nada más por el hecho de que tiene la habilidad y que ya tuvo 5 años de experiencia. ujú, Eso no le va a decir que es una persona que le ayude a él. ¿Por ujú, qué? Precisamente por eso, porque aunque haga bien su trabajo, no se va a poder comunicar. Entonces tienes que buscar una persona que sea comunicativa contigo y con la que tengas no digo que tengas una sinergia o que tengas que a fuerza entenderlo, no, ujú. pero que sepa comunicar las cosas. Porque al final de cuentas eso también es muy importante, no solo en una empresa, en cualquier lugar, en cualquier lugar. Entonces, No, donde sí es muy vital esa parte, imagínate, en la educación, que un maestro se sepa comunicar con sus alumnos, sea el tipo que sea, para que dé a entender bien el tema, para que se dé a explicar bien el tema y para que todos sus alumnos entiendan y no, no, no suave porque es muy hiperactivo y la verdad no me presta atención. Puede ser que a lo Sí, mejor ay, no el sé, problema es que no súper. te supiste comunicar con él que o ahí, no ajá, la supiste llegarle habilidad a de él. saber Ajá. enseñar y ya Sí. está, porque no es lo mismo tener el conocimiento que simplemente decir las cosas que sabes que saber enseñar. O sea, Ujú, sí, sí, es un problema muy, muy grande aquí en México y es lo mismo. Te contratan porque tiene 5 años de experiencia de abogado, entonces vamos a darle clases de derecho, pero no tiene experiencia en educación y no me está demostrando habilidades educativas y no tomó ningún curso ni sabe nada
O sea, Ujú. ¿dónde demuestra, y ya no digamos el papel, en qué momento él demuestra que sabe enseñar? O sea, a lo Que es mejor si capaz yo de digo, enseñar, ¿sabes eso qué? sí. Ujú. Fui abogado, pero tengo 1 año de experiencia en tal escuela. Y Ujú. entonces en esa escuela demostré que, o bueno, en esa escuela pues sí se demostró que enseñó y ya Ujú. tiene esa habilidad, entonces pues lo contratas. Puede ser, pero no de, oye, soy abogado y como ya trabajé 5 años en tal cosa, pues ya puedo enseñar, pues no. O soy abogado y ahora tengo maestría y ya puedo enseñar así de fácil. O sea, a ver, vamos a probar, ¿no? A lo mejor lo que decía hace ratito de hacer pruebas, ¿no? Ok, Ujú. a ver, vamos a ver qué tan hábil eres para saber enseñar. Si veo que sí, a lo mejor tener una persona que sea, ¿cómo se le llama esto? No un supervisor, una persona que sea, ¿cómo se le llama? Bueno, una persona, ¿Tutor? no, una persona que se dedique a la retroalimentación de la enseñanza, que a lo mejor Mm, guíe a Mm. la persona que está enseñando a, a mejorar. ¿Sabes qué? Esto te faltó, esto está bien, pero falta esto. Y entonces que la persona vaya trabajando sobre la marcha eso. Ay. Y entonces ayudaría muchísimo a que el maestro sea maestro y que no nada más vaya y diga cosas a la clase. Digo no supervisor, porque un supervisor pues nada más le va a decir al director, es que esto lo hizo mal y ya está, y pues lo van a correr y Ujú. ni siquiera van a saber por qué, y la persona no va a mejorar, no ayuda a nada. Pero una persona que a lo mejor ayude a, ¿sabes qué? Está bien, tus actividades están como un bien, coach, pero pero... ¿sabes qué? Ajá, ándale, como un Ujú. coach. ¿Sabes qué? Te falta a lo mejor tacto con tal tipo de alumno. Hay que mejorar esto. Este, Mentorship, ándale, un un mentorship. mentor. Ajá, ándale. Y ya, si se ve que después de eso no cambia, pues sabes que pues vamos a buscar otro, porque pues, no me sirves para la Ujú. enseñanza, o sea, perdón. Pero en caso de que sí, que nada más tenga algunos detalles y que esta persona sí trabaje sobre esos detalles y que veas que mejora, pues ya sabes que Ujú. sí, sí tienes la habilidad y vamos a... Eso, el problema es que la mayoría de escuelas pues tiene tantos años de experiencia el maestro, denle tal clase, denle Ujú. o sea, yo mismo lo dije en algún momento. Cuando a Ujú. mí cuando yo daba clases de inglés, a mí los papás pedían que yo les diera clase en Tecamachalco porque les gustaba cómo los niños aprendían, porque les agradaba a los hijos. Todos pedían clases conmigo. Por lo Ujú. tanto, cuando yo llegué a la escuela, esa era una escuela, digamos que, pues, no era una escuela de ciclos escolares, sino era una escuela solamente de materias para ayudarlos a mejorar para su examen de admisión de la universidad. Pero cuando yo entro a una escuela como tal y me dicen, a ver, te voy a contratar, la verdad es que no vieron mis habilidades, nada más vieron, sí, enseñaste, entra. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que de todas maneras los alumnos pedían clases conmigo. Por lo tanto, cuando Ujú. entré yo nada más tenía 2 materias y cuando me salí por el problema que tuve con el papá este agresivo, Ujú. yo Ujú. tenía y estaba dando 12 materias Órale. distintas. Ahora, Y pueden decir, no, es que te las dieron porque sí. No, 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 las dieron, unas me las dieron porque los alumnos pidieron que yo se las diera Ujú. y otros porque el maestro que se fue dijo, ¿saben qué? Yo no sé qué otro maestro sea mejor que él para dar esas clases. Entonces, Oh. me terminaron dando todas esas materias precisamente por lo que yo hacía. Yo no digo que yo soy el mejor maestro, yo no digo, no, pero simplemente el hecho de que lo haya demostrado a mí me hizo sentir satisfacción y al mismo tiempo me dio también la confianza de que después estuve en otras escuelas y estuve enseñando otras cosas y al final de cuentas nunca tuve problemas con eso. Pero sí tenía compañeros maestros que, así como a mí, los habían pues invitado a dar clases y ahí estaban dando clases como si nada y no sabían enseñar. Y llegaban alumnos de, oiga, es que el profe de matemáticas, la maestra de matemáticas no me sabe enseñar. Es que me puede explicar porque no sé. Es que... Y yo decía, no, pues es que a lo mejor no pusiste atención. Yo pensaba ah, pues así, es que ¿no? estás Porque puede estúpido. ser. Sí, sí, O sí, sea, sí, sí. puede ser, porque como aquí en historia sí entiendes y demás, pero yo sé que eres una persona que no presta atención siempre y que a veces te tengo que estar llamando la atención, pues a lo mejor sí dudo un poco de ti.
pero cuando veo que no nada más es ese, sino que también el más atento me dice, no, es que la verdad yo tampoco entendí, y dices, híjole, entonces sí hay algo que está mal desde, Ujú. pues, el maestro. Entonces ya preguntas, ¿no? Nunca di clase yo de matemáticas, o sea, a mí nunca me dieron la materia de matemáticas porque esta maestra siempre dio la clase de matemáticas, o maestro, no me acuerdo qué era. Pero sí, o sea, había maestros, y yo creo que pasa en todas las escuelas, que no saben enseñar y pasas la materia y te quedas sin saber y llegas a otro grado y llegas sin saber y así estás una y Ujú. otra y otra. Y pues el sistema educativo obviamente no mejora. A cambio que a veces llegas con maestros que dicen, ¿sabe qué? Gracias a usted. Si no hubiera sido por usted en la prepa, me habría costado trabajo pasar tales materias. O en la universidad me Ujú. habría costado entender tales Sí. cosas si no hubiera sido por usted. Hay Definitivo. maestros que te ayudan muchísimo y que te incluso te adelantan y a veces dices, uy, aprendí tan bien que hasta pues rápido entendí todo lo que tenía que. Sí, hay de esos y de los otros. Entonces eso, ¿no? Desde el, digo, ya no solamente es mala información, sino también el saber escoger a las personas con las que trabajas, con las que estás eh, Ujú. y demás. Eso me recuerda a una anécdota en una universidad de prestigio en la que estuve. Ujú. Y pues tenía un maestro que pues estaba haciendo algo, ¿no? Un procedimiento, ¿no? Y pues dice, vamos a bajar estos exponentes, bla, bla, bla. Y dice un alumno, pero ¿por qué los bajamos? Y el otro, pues porque eso queremos. Ya pasó, ¿no? Ujú. 2 años después, Por lógica. Por sentido no, o sea, común. sentido común, exacto, sí, ¿eh? 2 años después, yo ya estoy en otra universidad, no es cierto, un año y cacho después, lo que sea, ya Ujú. estoy en otra universidad. Y entonces, y yo, no manches, el flashback. El profesor de aquel entonces está haciendo una aproximación de Taylor. El de aquel entonces, pero el profesor no Ujú. supo decir eso. Ajá, sí, Y yo me no. quedé, ¿cómo usted, profesor, era actuario? ¿Cómo usted, profesor, no sabe eso? O sea, no me está dando una razón lógica para hacer lo que estoy haciendo y lo tuve que pensar yo, evidentemente, tanto tiempo después. O sea, y es algo muy Ujú. común, que incluso hasta o sea, hasta en niveles superiores, el profesor a veces no entiende el porqué de las cosas. O no lo quiere explicar porque le Porque da yo lo flojera, digo, porque, porque se o sea, es hace. que también a eso, y luego, pues eso también es parte del no saber enseñar. Ujú. El Sí, que das por lógica que todos saben exactamente lo mismo que tú, ¿no? Y en este o... caso, estoy seguro que él no sabía, Sí, la sí, en ese verdad. caso O no, sea, pero también hay maestros que sí saben y que ya no te dicen porque por eso, o sea, nada más por necedad o sí. por demostrar que ellos saben y Ujú. tú no, y que también te hacen sentir mal. O sea, hay de todo. Y el detalle es eso, todo eso es no saber enseñar. Y ese maestro, por ejemplo, el que dices que no, ni siquiera sabía cómo llegó ahí sin saber exactamente cómo. No tuvo Ujú. ¿Qué estaba nada haciendo? para demostrar que no solamente que no sabía enseñar, sino que no sabía ni siquiera lo que estaba enseñando. Ya está cañón. Pero así sí lo hay, y Sí, lo sí hay está en cañón. todo, lo hay en todo. Entonces, pues eso, yo Definitivo. creo que es importante, ¿no? El saber a quiénes sigues, quiénes son las personas que te rodean, quiénes son las personas que contratas, si es que trabajas con alguien, con quién estás trabajando, incluso si tú no eres el jefe, si quién es tu jefe, si realmente sabe tu jefe, porque yo no digo que no trabajes en ese lugar, porque a lo mejor te pagan bien, pero que si te das Que cuenta no que no trabajemos. sabe, no, pero si sabes que él no sabe, aunque tú no lo puedas ayudar porque no le vas a enseñar tú, Ujú. saber y estar consciente el por qué están mal las cosas, el qué es lo que está haciendo mal o el por qué lo está haciendo mal. Y que cuando tú llegues a otra empresa, no es tanto que lo ventiles, pero que sí te ayude a ti para mejorar tu experiencia. Ujú. Que a lo mejor tú al Definitivo. otro jefe le puedes decir, ¿sabe qué? Pues cuando yo estuve allá pasaba esto, esto y esto, y era un problema porque generaba esto. Y a lo mejor el jefe, si es consciente, te va a decir, ah, no, pues gracias por decirme porque a lo mejor eso me Sí, ayuda. es consciente. O sea, digo, sí, porque a lo mejor te toca uno igual y te dice, no, a mí no me interesa, ¿no? Ujú. Aquí se hacen las cosas así como yo digo. Y dices, bueno, pues está bien, si me contrata, Aquí está. andamos a caballo. Aquí, no- Ya. No, no voy en aquí trenes. todavía hay máquinas de escribir y te tienes que trozar los dedos. Elevadores, ¿qué es eso? Usa las escaleras. Escaleras. No, hombre. Sería buenísimo. Tienes que marcar tu. Calculadora, aquí usamos pura.
tienes que marcar ¿Qué tu es eso de hora con el calculador? sello de la secretaria. Si la secretaria se fue a comer, ni modo, ya te perdiste el día, no te pago. Correo electrónico, tienes que escribirlo a máquina y poner el Mandarlo en código paloma. postal. Mandarlo en Ya. paloma. Sí, no, sí. A veces sí son así, muy así. Arraigados en No, su Sí, sí, o sí, que ideología. te tienes razón. dicen, cada que mandes un archivo tienes que mandar un correo, o sea, mandas el archivo por otro medio o por el mismo correo y te dicen, todavía tienes que mandar otro para confirmar, ¿no? O sea, es así como que, ¿Qué? a ver, ¿por? Sí, para confirmar que le haya Sí, llegado y pero para confirmar que... ajá, y es así, todo eso no tiene sentido. Yo sí tengo problemas con esto de que, por ejemplo, piden el correo y, estimado no sé qué, y yo, toma tu chingadera ¿Qué esta, o sea, quieres? a mí ¿Qué qué me quieres? importa. Ya te lo di, ¿qué más quieres? Di que Oh, te lo di, o a o sea. veces no te dicen lo que quieren luego. O sea, te dicen, Bueno, buenas ese es tardes, otro. por este medio. Ay, no, Ujú. sí. ¿Y tú qué quieres? Y a veces te Ajá, ponen te echan tanto rollos. que realmente no entiendes y dices, ¿qué? Y luego yo tenía que marcarle para ¿Qué? decirle, ¿qué quiere? O sea, o ¿por qué me mandó el correo? Porque realmente, y me decía, ¿qué no entiendes yo? No, la verdad es que no. ¿Por qué? Porque no lo dice. O sea, me está diciendo que y se lo explico, y todavía se lo leo, y no, o sea, no se Se entiende. lo lees y dice, ahí está, Ahí está, ahí ándale. está. Nada más faltaba, que si hay gente así, sí, ¿no? Pero no lo Sí, dice. Y dices, lee lo que Ángel pues dijo. quiero el documento de tal. Y no hay baños ni papel, así te tendrás que limpiar con piedra, con el calcetín. Con el calcetín. ¿Qué te lo regalan o qué? Dios mío, sí, ¿eh? La puerta toda tirada, casi, casi, de las que no se cierra y la tienes que estar agarrando mientras estás en el baño. Este, Drenaje, ve por la cubeta al pozo de la esquina. Dios. Horario de comida, di que Ay, te no. dejo respirar. Y ya es Ah, mucho. sí, cierto. Te quitan el horario de comida porque trabajas 8 horas y media. Y dices, 8 horas y media, de por sí ya 8 horas es el máximo, y 8 horas y media ya estoy trabajando media hora más y no me puedes dar ni 15 ni 20 ni media hora media hora que deberías de darme media hora de comida. No, es que hay que ponerse la camisa de la Y todavía te empresa. tienes que Yo quedar tomando más, menos ¿no? horas. O sea, en lugar de salir a las, no sé, a las 5 de la tarde, terminas saliendo a las 7 de la noche, 8 de la noche. ¿Qué demonios? 9 de la noche, a Días mí me ha tocado. extra, luego sin día de descanso. O sea, es que está horrible, horrible. Pero de eso podemos hablar en el siguiente, de la vida laboral. Yo creo que ese sería buen tema, la vida laboral. Anécdotas de la vida laboral y qué podría mejorar. Se va a llamar, el tema de Ay, la siguiente se va a llamar qué asco. Sí. Ay, guácala. Ay, Sí, guácala. sí, qué asco. Qué asco, entre paréntesis, ay, guácala. ay, guac. No, están cañones, cañones. Admitiré que no tengo tanta experiencia porque he trabajado solo en 2 lugares. Como, ¿cómo se llama? Pues Ujú. así oficialmente. Pero 3. no importa, sí sirve, Pero sirve. pues, no Toda manches, o sea, experiencia ya Todo llevo sirve. muchos sirve. años. No, pero es que He también pasado cada cosa. es lo mismo. Están haciendo ideologías del pasado, repitiéndolas en el presente y diciendo, pues es que así siempre se hace, en vez de pensar, y si lo En hacemos de cómo otra manera, mejorarlo, cómo en cambiarlo, cómo cómo... mejorarlo. Ah, no, si ya está comprobado, ya está hecho, ¿para qué lo cambio? Vamos a hacer Pues sí. 100 juntas de esto. En efecto. 100 podcasts 100 quejándonos. Sí, podcasts. vamos a hacer 100 podcasts de estos, sí. Bueno, yo Es más, vamos a hacer un podcast para ponernos de acuerdo qué podcast vamos a hacer. Va. Ya, a eso se reduce. ¿Te imaginas? Nah, hombre. Ay. Otro podcast, ¿para cuándo TikTok? ¿Para cuándo Twitch? ¿Para cuándo Spotify? ¿Para cuándo Cantos? ¿Para cuándo todo? Si yo tuviera un editor para hacer todo eso, sería millonario el editor, ¿eh?
Imagínate cuánto contenido no tendría que hacer entre el podcast del podcast, entre los videos, entre los streams. No, hombre, muchísimo. Ay, no. Yo tendría que ser millonario para poderle pagar y que él también sea millonario. Porque yo sí le pagaría bien, ¿eh? No como otras personas No que como que conozco que no pagan decentemente. son bien de esas. Y Bien de que... esas. Pero bueno, pues ya, ¿algo más que quieran añadir o ya aquí terminamos? Yo creo que aquí terminamos. Bueno, no sé, ¿ustedes quieren añadir algo más? Cuestiónense No todo. me acuerdo ni de qué hablamos, así que no. ¿Cómo? Hablamos de la desinformación, hablamos de los cohetes, Cierto. hablamos de la educación, hablamos de la política Y de Jerimois. y Jerimois. Y de Yerimo. Y de la falta de educación financiera de Yerimo. Cierto, cierto. Ah, sí. Tienes toda la Cierto. razón.